Señal de última hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Carlos Martínez Macías. Una vez más estamos interrumpiendo la programación habitual del canal 44 del 31.2 en Los Ángeles, California y Red Radio Universidad de Guadalajara con motivo de este seguimiento que hemos dado a los acontecimientos derivados de un accidente terrible ocurrido el viernes pasado cuando 20 estudiantes fueron arrollados por una unidad del transporte público. Este sábado realizamos otro programa especial, una transmisión para dar seguimiento a estas noticias que se han derivado de estos hechos, y hoy, en domingo, también estamos a punto de transmitirle un mensaje que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval va a emitir en unos minutos más, y ya estamos listos para esta transmisión especial. Saludo con gusto a Ricardo Salazar. Ricardo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos del auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y de Canal 44? Efectivamente estamos a la espera de este anuncio que en un principio se había dicho que sería a las 4 de la tarde, luego a las 5 de la tarde y ahora se ha retrasado a las 5:30 con transmisión en vivo tanto por este canal como por otros, y vamos a esperar este anuncio que es muy importante y sería una reacción contundente, una reacción fuerte por parte del gobierno estatal a no solamente el hecho del viernes, sino que, como decíamos ayer, el viernes se desató, o fue la gota que derramó el vaso, y atendiendo a que no se cumplieron los compromisos de mejorar el transporte público, es que el gobernador hará un anuncio que tendrá que ver con la tarifa. Dentro de unos momentos más estaremos transmitiéndolo para ustedes en vivo desde Palacio de Gobierno. Y saludo con mucho gusto también a Víctor Chávez, que nos acompaña aquí en Foro. Víctor, buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes a nuestros radioescuchas a través de 104.3 de FM y Canal 44, por supuesto, televisión abierta de la Universidad de Guadalajara. Un gusto estar con ustedes para llevarles lo último que se genera a partir de esta información, un lamentable suceso ocurrido en Periférico y Parras Arias, que termina con la muerte de una estudiante, María Fernanda Vázquez, y por otro lado, lesiones para más de 19 estudiantes universitarios. Y bueno, ha sido intempestiva esta generación de noticias a partir de que después de este suceso también se han dado clausuras en las rutas 368 y 380 y siguen las revisiones. Todo parece indicar que los operativos continuarán mientras también se hace este anuncio por parte del titular del Ejecutivo, Carlos. Bueno, extraoficialmente, porque esto se va a hacer oficial en unos minutos más, pero ya le podemos adelantar que el gobernador tomará la decisión de bajar la tarifa, es decir, que regresara el incremento, que se había autorizado a 7 pesos, va a bajar la tarifa a 6 pesos, son las fuentes que nos han confirmado y adelantado y que en exclusiva aquí en Señal Informativa le estamos dando a conocer. En unos minutos más el gobernador dará este anuncio, lo hará oficial en una conferencia de prensa que, como bien decía Ricardo, primero fue convocada, más que conferencia de prensa es un anuncio porque no se permitirán preguntas. Era a las 5 de la tarde, ya se aplazó media hora más, es a las 5:30 cuando se dará a conocer este anuncio muy importante, Ricardo. Así es, y bueno, pues detallando lo que decía Víctor, la reacción del gobierno del Estado el día de ayer fue que tanto el secretario del Trabajo como el secretario de Movilidad se dieron cita en la base de la ruta 368 y la clausuraron, y por completo esa ruta quedó sustituida por unidades del gobierno estatal, y en esa ruta se retiraron de circulación 15 unidades que fueron enviadas al corralón de las 31 que se sacaron de circulación. Esto fue el sábado. Y el día de hoy la Secretaría de Movilidad está informando que también en la ruta 380 se realizó un operativo donde se revisaron 40 unidades, en donde se levantaron 18 folios y se recogieron 6 licencias y 4 tarjetas de circulación. Y como resultado de este operativo, 8 unidades de la ruta 380 fueron retiradas de la circulación porque se detectaron irregularidades que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y demeritan la calidad del servicio. Ambas unidades, como dato que hace coincidir ambos operativos, circulan por el periférico y le poníamos el derrotero de la ruta 368 que va de Acueducto y Periférico hasta el Parque de la Solidaridad, entrando por Gigantes a la altura de Periférico, es decir que tanto la 380 como la 368 compartían gran parte de su derrotero, y por ello es que estas dos rutas en particular, en lo que se refiere al periférico, jugaban de manera permanente carreritas, y es por ello que por ahí se inicia este operativo. Ahí estamos viendo al secretario de Movilidad, al secretario del Trabajo colocando los sellos de clausura en la base de la ruta 368 el día de ayer, y algo parecido, un operativo similar sucedió el día de hoy
en la ruta 380, ambas por el periférico, Carlos. Así es, Ricardo, y bueno, hay que destacar también la parte jurídica, lo que implica la responsabilidad, en este caso del conductor identificado como Leopoldo Martín Soberano Castro, de 52 años, a quien hoy se le venció precisamente el término constitucional que se tiene para investigación. Estuvo 48 horas a disposición de la Fiscalía General y ha sido consignado ya ante el juez de lo criminal en turno por homicidio imprudencial en grado de dolo o con el agravante de dolo, lesiones también con ese agravante, considerando lo que ya mencionábamos desde hace días, el hecho de que conduciría a exceso de velocidad, según un dictamen que ha remitido el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, además de los testimonios que señalan que esta persona incluso puso su unidad en reversa, provocando, ya esto con intención, provocando más lesiones todavía más severas a algunos de estos estudiantes. De hecho, la imagen que tenemos precisamente en estos momentos es la del conductor ya consignado. La Fiscalía la dio a conocer el día de hoy, precisamente al tomar el fiscal la correspondiente determinación de enviarlo ante un juez de lo criminal. Y recordarán que la Universidad de Guadalajara, a raíz de este hecho específico, convocó a 5 marchas el próximo lunes. Las marchas, a pesar del anuncio que haga el gobernador dentro de unos momentos, se mantienen convocadas. Serán desde 5 puntos de la ciudad: la Fuente Olímpica, la Glorieta de la Normal, la Plaza de la Bandera, la Plaza Juárez y la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Van a confluir en la Plaza de Armas, y el rector Tonatiuh Bravo ha dicho que las marchas no son justificación para suspender clases. Habrá clases en todos los centros universitarios, en todas las preparatorias, de 7 a 9 de la mañana. Y se autoriza que a partir de las 9:30 de la mañana las clases se suspendan para que la comunidad universitaria, tanto alumnos como comunidad académica, participen de estas movilizaciones que tendrán lugar este lunes y que, por cierto, también transmitiremos en vivo aquí en Canal 44. Sí, hay que recordar y explicarle a la gente que nos está siguiendo tanto por televisión como por radio. En el caso de este chofer, cuando alguien participa en un accidente de tránsito y hay heridos, se considera, por ejemplo, que fue en forma imprudencial este delito. Sin embargo, cuando existen agravantes, como las explicaba Víctor Chávez, del exceso de velocidad, conduciendo además un vehículo público o que ofrece un servicio público, como es el caso de los camiones, se da otro tipo de características. Por eso se considera que hubo una actitud dolosa o intencional de parte del conductor al estar circulando con una unidad tan pesada con pasajeros y en esa rúa a esa velocidad. De ahí pues que la Fiscalía esté tomando en cuenta esta consideración y entonces exista la acusación con dolo en contra de este chofer. Les recordamos también que en esta transmisión especial estamos a la espera, ya en cosa de unos segundos tal vez, del anuncio que hará el gobernador Aristóteles Sandoval en torno a la tarifa del transporte público. Se nos ha adelantado que la bajará a su precio antes de la autorización del sabadazo, como se conoció en el sábado previo a la Navidad en diciembre, en que se autorizó que subiera a 7 pesos, pese a la propuesta del Instituto de Movilidad de que subiera a 7 pesos con 90 centavos. Parece que lo que va a anunciar el gobernador en unos momentos, dado que con la cantidad de muertes y con la cantidad de heridos que ha habido en este mes, en estos prácticamente 3 meses que se ha aplicado la tarifa, pues se da cuenta de que no se ha cumplido el compromiso de mejorar el servicio de transporte. Mira, vamos a ver ahora, Ricardo, Víctor, un Twitter que está precisamente en este momento lanzando el gobernador Jorge Aristóteles, el rector general. Dice, después de las 9:30, a propósito de lo que decía Ricardo, el rector general dice, después de las 9:30 se autoriza que estudiantes, profesores, trabajadores y directivos puedan suspender labores para acudir a la marcha. Ojo con esto, a partir de las 9:30. Esto no significa que no vaya a haber clases. Las clases van a, digamos, a ser normales hasta las 9 de la mañana, 9:30, para que puedan acudir a la marcha. Ese es un Twitter que está en estos momentos publicando el rector general, Tonatiuh Bravo Padilla, respecto a este tema de la movilización que va a ser este lunes a partir de las 10 de la mañana de distintos puntos de la ciudad. Y le recordamos que el día de ayer el rector Tonatiuh Bravo emitió un comunicado en el cual se solidariza con estas marchas convocadas por la FEU, y el líder de la FEU, Alberto Galarza, nos ha dicho en este estudio que será el propio rector general de la Universidad de Guadalajara quien encabece la marcha que va a partir del edificio de Rectoría, que se encuentra en Juárez y Enrique Díaz de León. Muy bien, pues vamos a estar esperando unos minutos más, yo creo que para que se dé ya este enlace, lo vamos a tener en vivo y el anuncio del gobernador. Así es, y un desafortunado
incremento que se pone hoy otra vez marcha atrás, puesto que incluso está desde discutido ya y autorizado desde el gobierno de Emilio González Márquez, según el dictamen que en su momento se publicó, y bueno, ha tenido varios reveses, Carlos, no es el primero. Recordarás que incluso en el gobierno de Emilio González Márquez lo retuvieron y bueno, va entrando ya en tenemos ya la señal desde el gobierno del estado, el Palacio de Gobierno. Así es. Vamos a escuchar al gobernador de este estado, pero sobre todo como un jalisciense indignado, quiero dar un mensaje directo a todos los transportistas de la ciudadanía general. Desde el día que tomé posesión el 1 de marzo del año 2013, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a grandes retos. Y uno de ellos era el transporte público, que por décadas se dejó de actuar sin decisión, que por décadas se llegaban a acuerdos que solamente quedaban en eso, en acuerdos. Decididos, fuimos a impulsar una nueva ley, y esa ley se debe de cumplir. Llegó la hora y desde hace más de un año que no se ha actualizado ni se han mostrado mejoras concretas al transporte público. Desde hace un año, los ciudadanos exigen mejoras en el servicio constante. Y con decisión y con firmeza hemos actuado con acciones de autoridad, las cuales de manera inédita se habían realizado. A la fecha se han retirado 159 unidades del transporte público, de las cuales 27 han sido encontradas sin ningún tipo de permiso, sin placas o placas sobrepuestas. El día de hoy retiramos 8 camiones de la ruta 380, se han revocado 25 concesiones del transporte público. Existe cuando menos 30 procedimientos administrativos que han iniciado el proceso de cancelación o revocación. Se retiró por primera vez en la historia toda una ruta, que fue la 368. Se han retirado 250 licencias de conducir del transporte público y se han cancelado 20 y están en proceso de cancelación 20 más. Pero hoy se ha agotado la paciencia. Después de este año de retraso, donde la gente ha exigido mejores condiciones, cuando sube con miedo, cuando se sigue manejando exceso de velocidad, cuando no se toman las mínimas precauciones, cuando no hay sensibilidad por parte de muchos transportistas que no han concientizado a sus choferes, que no han cumplido con un sueldo fijo, que no están cumpliendo con la capacitación, que no han cumplido con las mínimas medidas necesarias para generar más seguridad. Hemos tomado la decisión, después de realizar todas esas acciones de gobierno con firmeza, como parte de autoridad, y siendo el Estado rector para definir el modelo, y siendo ustedes quienes deben de operarlo, hemos tomado la decisión de suspender la tarifa de 7 pesos para que regrese a 6 pesos en el área metropolitana, dejando solamente tren eléctrico y macrobús, que son los que cumplen con estas disposiciones. De la misma manera, los hechos ocurridos el pasado viernes, que todos lamentamos y que además nos indignan, en la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara, donde muchos jóvenes fueron lesionados, donde hemos estado hoy cerca de la familia de Fernanda, de Katia, de Karina, con quien estamos muy al pendientes, pero donde se suman a 13 muertes que ya se han provocado en este año, y a muchas que, si revisamos desde el 2002, no podemos llegar a muertes de 82, 70, 50, 56 muertes año con año. Ha llegado la hora de trabajar unidos, de que de manera corresponsable trabajemos juntos, que se denuncie al conductor. Pido que la policía vial y los operativos se sigan redoblando, se extremen esfuerzos para efecto de tener resultados al menor plazo. No será sencillo. No será sencillo, pero estas decisiones se debieron de haber tomado desde la primera víctima, desde hace más de 20 años. Hoy estamos decididos a actuar para que nuestra gente pueda tener un mejor servicio, para cumplir con las exigencias y las aspiraciones de los jaliscienses a un mejor modelo del transporte público.
Esto lo hago basado en la Ley de Movilidad y Transporte Público, de acuerdo a las atribuciones del artículo 154. Por eso le solicito a los integrantes de la Comisión de Tarifas que a la brevedad se reúnan para sesionar a fin de que la tarifa del transporte público quede en 6 pesos, en tanto no se cumplan las condiciones establecidas por la ley. Hubo tiempo y no mejoraron para cumplir las condiciones necesarias de la ley. No queremos más muertes. Vamos a estar muy al pendiente y sabemos que si todos juntos no cambiamos la forma de pensar, cuidamos nuestro entorno y evitamos más accidentes, esta tarea será difícil, pero no imposible. Lo único que pedimos es el cumplimiento de las disposiciones legales. Quiero decirle también a todos los ciudadanos que estoy de la misma manera indignado, que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, que se han hecho todas las reformas y desde el primer día estamos concentrados y trabajando en la mejora del transporte. Y con la autoridad habremos de actuar para que se empiecen a ver estas mejoras. Estaremos preparados ante cualquier acción que quieran amedrentar, porque el gobierno no negocia la ley, porque el gobierno está del lado de la gente y de tus familias, porque entendemos por la realidad que a diario pasan. Y personalmente y miembros de todo el gabinete estarán supervisando acciones. Permanentemente estaremos coordinados y actuando con la Secretaría de Movilidad. Entendemos la indignación también de la comunidad universitaria, pero por supuesto de las amas de casa, de los trabajadores. Hemos hecho un gran esfuerzo por dar transporte gratuito a los estudiantes, pero lo quieren de calidad, no con malos tratos. Queremos impulsar y apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, pero no con malos tratos. Es hora de trabajar unidos. Jalisco nos necesita y nosotros estamos decididos a actuar en beneficio de todos los jaliscienses. Muchas gracias. Bueno, es el anuncio del gobernador Aristóteles Sandoval, lo que le habíamos adelantado aquí. Escuchamos algunas de sus argumentaciones. Hubo tiempo, le dijo a los transportistas, y no cumplieron. Hubo tiempo, se había empeñado la palabra de que se mejoraría y no sucedió así. Por eso la determinación del gobierno de dar marcha atrás de este incremento a la tarifa, aunque también habrá que decir que ha dicho que va a convocar a la Comisión de Tarifas para hacer los ajustes correspondientes y darle todo el matiz legal a esta decisión. Ricardo. Es que justamente con esa, la nueva ley pues es específica y únicamente la Comisión de Tarifas la que puede tomar esta decisión. Recordarás que antes el gobernador podía emitir decretos en torno a este asunto, por esto se cambió un poco por la polémica que hubo a raíz del aumento a 7 pesos que autorizó en los últimos meses de su sexenio Emilio González Márquez, y es por ello que en realidad no se da fecha en este anuncio del gobernador Aristóteles Sandoval de cuándo entraría en vigor de nueva cuenta la tarifa de 6 pesos, sino hasta que se reúna la Comisión de Tarifas, y pues estaremos al pendiente de cuándo pueda ser la convocatoria, que a cómo van las cosas no descartemos que sea en las próximas horas, Carlos. Y también importante la fuerza que muestra el gobernador al decir que el gobierno estatal está preparado para posibles acciones de amedrentamiento por parte de los transportistas que pueden seguramente no estar de acuerdo con esta decisión que ha tomado el gobierno estatal. Así es, y precisamente una de las organizaciones que estuvo, digamos, disputando y peleando con esta decisión del gobierno estatal de incrementar la tarifa fue la Federación de Estudiantes Universitarios. Tengo en la línea telefónica a Alberto Galarza, el presidente de la FEU. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos los auditores y a ustedes. Alberto, tu opinión respecto a este anuncio hecho por el gobernador. Bueno, yo creo que el anuncio del gobernador empieza a dar señales de cómo se debe tratar el tema. La realidad es que el mismo gobierno del estado prometió no subir la tarifa del transporte público hasta que hubiera mejoras tangibles, y bueno, desgraciadamente esto pasa después de la muerte de una compañera universitaria y de más de 18 lesionados, pero bueno, al final creo que es una medida justa, creo que es una medida que le da un poco más de certeza a la ciudadanía en torno a este tema, y bueno, esperemos a ver cómo desemboca lo más importante, que es la calidad del servicio y sobre todo el cómo se reestructura y reforma el servicio del transporte público en el estado.
Alberto, el gobernador ha dicho que va a convocar una comisión de tarifas en donde se va a determinar que se regrese a la tarifa de 6 pesos. Es, digamos, una instrucción por parte del mandatario. Tú eres parte de la comisión de tarifas. ¿Te han convocado en las próximas horas? Todavía no he recibido alguna convocatoria alguna, pero bueno, al final estaremos atentos para este anuncio del gobernador y bueno, esperar que se concrete en la comisión de tarifas el regreso a la tarifa de 7 a 6 pesos. En la comisión de tarifas se antoja una discusión bastante fuerte porque hay que recordar que ahí están representados también los transportistas y seguramente no estarán de acuerdo y a lo mejor votarán en contra de este regreso a 6 pesos de la tarifa. Pues yo quiero ver qué cara tienen los transportistas para decir que cumplieron con el nuevo modelo de transporte. Yo quiero ver qué cara tienen para decir que el transporte público debe de costar 7 pesos después de las 14 muertes y de más de 100 heridos. Yo quiero ver qué cara tienen enfrentando a la Comisión de Tarifas, pero sobre todo de cara a la sociedad para ver qué han hecho ellos con el servicio de transporte público. Yo más bien esperaría que los transportistas estuvieran preocupados porque ahora vamos por sus concesiones y vamos a quitarlos de este negocio que ha sido un negocio para ellos más que un servicio. Alberto, porque esta situación que se ha suscitado en las últimas horas de intervenir 2 rutas, como que empeora todavía el escenario para los transportistas después de que se han encontrado camiones piratas sin frenos, incluso como la ruta 368 o la 380 hoy, donde se habla también de serias irregularidades. No, bueno, yo creo que los transportistas ya tuvieron 35 o 40 años de historia para poder mejorar el servicio del transporte público. Creo que los transportistas tuvieron varios o muchos aumentos en los últimos años y lo único que dieron es muerte y un pésimo servicio del transporte público a esta sociedad. Entonces yo creo que la oportunidad de los transportistas ya pasó y ahora o cumplen la ley o simplemente se van a tener que ir. Alberto, una pregunta respecto a lo que anunció el gobernador. Dijo que la tarifa regresaría a 6 pesos, pero dejó fuera de esta decisión al tren eléctrico urbano y también al macrobús, porque dice el gobernador que estos sí cumplen el servicio. ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Bueno, vamos a checar realmente si ya va a ser ahora sí la discusión, la calidad. Vamos a meternos a la evaluación de cada uno de los sistemas y a partir de ahí podemos decir si el precio de la tarifa en determinados sistemas debe de ser de 7 o de 6 pesos. Pero ya abonamos a que es una discusión acerca de la calidad. Ahora sí, la calidad va a ser un elemento importantísimo para definir el costo del servicio. Entonces, bueno, ahí ya es un tema ganado. Ahora, con esta decisión del gobernador, ¿retirarían ustedes la petición que han hecho de que sea el gobierno el que tome el servicio público de transporte y que deje fuera a los particulares o seguirían con eso? No, bueno, el gobierno debe de garantizar el servicio. Si el gobierno ya concesiona con una serie de reglamentos importantes y los hace cumplir a cabalidad, pues nosotros no tenemos problema. Nosotros lo que queremos es un servicio de transporte público digno. Ahora, si no hay particulares que quieran entrarle al tema así, que el gobierno se responsabilice y que tome el servicio con sus manos para que pueda dar ahora sí un servicio, no un negocio. Esto no cambia, Alberto Galarza, líder de la FEU, la decisión de realizar las 5 marchas del día de ayer, ¿cierto? Así es, la marcha sigue en pie. Hoy tenemos a una pérdida importante en la comunidad universitaria, que es nuestra compañera María Fernanda, y mañana la marcha que tenemos es de dolor por parte de la comunidad universitaria y de la comunidad jalisciense. Eso no está en negociación. Muy bien, pues Alberto Galarza, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y estaremos al pendiente de la convocatoria que se haga a la Comisión de Tarifas de la que tú formas parte para darle cuenta a la ciudadanía de cuándo se hace oficial ya este cambio o este regreso de la tarifa de transporte público de 7 pesos a 6 pesos. Les agradezco a ustedes. Un abrazo a todos. Bueno, ahí está entonces la opinión de Alberto Galarza. Ellos en la Federación de Estudiantes Universitarios incluso habían iniciado una serie de acciones legales, habían tramitado un amparo, etcétera. Aquí tenemos otro Twitter del rector general Tonatiuh Bravo Padilla. Dice: mañana en toda la universidad habrá clases de 7 a 9. A las 9:30 se autoriza suspensión a quienes decidan acudir a la marcha. A las 2 p.m. se reanudan, ojo con esto, a las 2 p.m. se reanudan las actividades cotidianas académicas en la Universidad de Guadalajara. Y lo que decías, Ricardo, respecto a que el gobernador no puede decidir sobre la tarifa, tiene que ser esta comisión de tarifas. Hubo un momento en que solamente pudo haberlo hecho cuando era simplemente no publicar el acuerdo de la comisión de tarifas. Exactamente, eso es cierto.
Eso es cierto, y bueno, en su momento fue criticado Aristóteles Sandoval por publicarlo incluso a apenas unas cuantas horas de que se había aprobado en la Comisión de Tarifas. Recordemos que la Comisión de Tarifas se alargó hasta prácticamente una madrugada y a las 6 de la tarde ya había el gobernador publicado en una edición especial del Diario Oficial del Estado de Jalisco este acuerdo de la Comisión de Tarifas para que la tarifa se estableciera en 7 pesos y pues efectivamente en su momento fue muy criticado por no evitar que esto sucediera. Sin embargo, hoy da, pues para ponerlo en términos de lo que ha venido sucediendo, un volantazo a la política de gobierno y regresa este acuerdo que había tomado la Comisión de Tarifas, que hay que decir que también políticamente le costó bastante al PRI, porque fueron la mayoría de los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara los que, con su voto sumado al de los transportistas, pues lograron este aumento a 7 pesos, Carlos. Y como tú bien adelantabas, Ricardo, interesante la sesión en la Comisión de Tarifas, porque buena parte de los integrantes de la misma son transportistas. Esa es otra de las críticas que se hacía, que es una comisión de tarifas donde por mayoría están los que prestan el servicio, es decir, los transportistas. Así es, incorporamos esta conversación a esta mesa a Mario Silva, quien le agradecemos que esté aquí en el estudio. Mario Silva es integrante del colectivo ecologista Jalisco, que a su vez es integrante de la Plataforma Metropolitana de Movilidad, y te agradecemos que hayas acudido a este llamado, Mario. Gracias, Ricardo. Carlos, pues sí, aquí ya para platicar de este anuncio. ¿Qué te parece el anuncio de bajar la tarifa bueno, primero de convocar a la Comisión de Tarifas para que ahí se discuta y se apruebe regresar la tarifa de 7 a 6 pesos y dejar fuera de este acuerdo al tren ligero y el macrobús? Bueno, yo creo que no necesitábamos que ocurriera una tragedia como la que pasó el viernes para que algo que hemos venido diciendo desde hace, no solamente en esta administración, sino en años anteriores, tuviera que cambiar, que es la forma en la que se está estimando y evaluando la calidad del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. Creo que en ese sentido, convocar a la Comisión de Tarifa y revisar esta parte y a su vez regresar de 7 a 6 pesos el precio del pasaje es una señal importante que da el gobierno de Jalisco para discutir ahora en serio el tema de la calidad en el transporte. Pero me parece que no podemos dejar de lado que no necesitaban morir no solamente María Fernanda, que es un hecho súper lamentable, muy triste, sino el resto de personas que en este año han fallecido, pero también las más de 1000 personas que en los últimos 15 años han perdido la vida en accidentes donde se ha involucrado al transporte público. Creo que es una buena señal. Me parece que esto debió haber ocurrido en diciembre del año pasado, cuando se presentó el famoso dictamen de tarifas. Vimos ahora con esta situación tan triste que el gobierno sí tiene los elementos para auditar, analizar y evaluar a las rutas, que el gobierno sí tiene los elementos para dar los cambios importantes y drásticos que se necesitan, pero no debimos haber esperado tanto tiempo. Yo creo que ese tema no es un asunto de reproche. Me parece que hay que asumir el compromiso que el gobernador tiene de ponernos todos a trabajar en este sentido, pero tampoco podemos olvidar ni tener fallos de memoria y dejar atrás todo esto que ha pasado. Esto no revuelve la vida de las personas que han fallecido. Hay otras personas que han quedado en una situación pues con un daño fuerte, algunas personas con discapacidad precisamente por este tipo de accidentes. Pero lo que tendrá que ocurrir en esta comisión de tarifa es ordenar una evaluación ruta por ruta y en todas las unidades, y me parece que en ese sentido sí tomar decisiones si se toman medidas jurídicas similares a lo que ocurrió con la ruta 368 o si cambian otro tipo de... Con las acciones contundentes que han venido sucediendo con la 368 y el día de hoy con la 380, pues como que da la impresión de que esto debió haber pasado antes con la Secretaría de Movilidad y de que en realidad eso que decían que era la implementación de un nuevo modelo de transporte público que tenía que ver con la supervisión permanente de las autoridades no se estaba aplicando del todo, Mario. Efectivamente, y nosotros lo hemos señalado, Ricardo, Carlos, desde hace mucho tiempo, cuando hicimos las auditorías en el año 2009, ya el gobierno de Jalisco tenía evidencia de que efectivamente la calidad, analizamos 110 indicadores, no era la calidad adecuada. Hemos ido reiterando esta parte cuando hicimos el análisis del dictamen en esta colaboración que estamos haciendo con la FEU, precisamente para establecer e identificar cuáles son los elementos de calidad que tenemos que revisar. Se avanzó en una primera parte. El verdadero problema no está solo en la tarifa. El verdadero problema está en cómo vamos a lograr que el Estado de Jalisco recupere de verdad
la rectoría del sistema del transporte público, porque la ruta 368 ahora va a ser operada por Sistecosome. Yo recuerdo un programa que tuvimos con Carlos analizando esta situación de servicios y transportes y Sistecosome, pues hasta hace unas semanas casi querían desaparecer a estas paraestatales. Entonces, este hecho está poniendo en evidencia que necesitamos sanear y recuperar las empresas del transporte para que el modelo de calidad que se necesita se pueda ofertar desde lo que el gobierno ya tiene. Este anuncio del gobernador en donde Tren Ligero, Macrobús, bueno, Citeur prácticamente no va a reducir la tarifa precisamente porque sí están dando los estándares de calidad. Bueno, habría que revisar cuál es el costo por pasajero de las empresas, de estos sistemas, perdón, pero en cualquier caso nos deja como evidencia a su vez que el gobierno es eficiente, que podría manejar las rutas de una mejor forma, pero ojo, nos estamos enfrentando a dos empresas débiles. Y si vamos a hacer estos actos de autoridad con todas las rutas, también habrá que hacer simultáneamente un trabajo. Y qué bueno que lo dices, porque ahí está el reconocimiento tácito de que incluso en las propias unidades que dependen del gobierno del Estado, de servicios y transportes y de Sistecosome, que no son Macrobús y Tren Ligero, no están las condiciones para mantener la tarifa en esas de 7 pesos. Es decir, se acepta que también las condiciones tanto laborales de los choferes como de las unidades no son las óptimas, y cualquiera que tome, por ejemplo, un 275 lo puede comprobar, ¿no? O un 200. Aquí lo lamentable, Mario, es que haya ocurrido un accidente tan dramático como este que pasó el viernes para que tomen decisiones, y como tú bien lo decías, nos damos cuenta que el gobierno sí tenía los recursos y sí tenía, digamos, los resquicios legales para actuar, como esta supervisión, ahora sí que al vapor a las rutas, ¿no? Efectivamente, y yo creo que, hay mucha indignación. Hay mucha molestia social. Quienes andamos en camión podemos escuchar los comentarios en las unidades, padres de familia. A nosotros como Colectivo Ecologista Jalisco, a través de redes sociales, hay gente que nos ha preguntado qué pueden hacer además del tema de la marcha. Entonces creo que me parece que esta reacción es precisamente calculando y analizando el tamaño de la molestia que hay en la sociedad en un asunto que nos ha venido lastimando desde hace muchos años. Yo repito, no tenía que morir nadie para que estas cosas pasaran, y nadie tendría que morir ya no solamente por usar transporte público, por esperar tranquilamente en una parada oficial arriba de la banqueta que pasara una unidad, o por usar la bici, o por muertes que han ocurrido también por violencia vial en la combinación alcohol-volante. Es decir, hay otros temas. A nosotros nos parece importante que transporte público se visibilice, pero hay otras muertes también que han estado ocurriendo, y todas estas muertes son evitables. Es que lo que más nos duele socialmente es que estamos hablando de situaciones que no deberían de ocurrir, por una parada en mal estado, por un diseño vial en mal estado. A mí me gustaría hablar de la responsabilidad que en esta situación tienen ayuntamientos y Congreso del Estado. Hemos señalado al secretario de Movilidad, hemos señalado al gobierno de Jalisco, pero los diputados, cuando discutimos esta ley de movilidad, se les pidió dotar todavía de más fuerza legal a las instancias de transporte para actuar, y los municipios no han hecho su parte en relación a los paraderos, por ejemplo. Bien, vamos a ver un Twitter que está subiendo Arturo Zamora, el secretario general de gobierno. Él dice ahí que en esta decisión anunciada por el gobernador Aristóteles Sandoval, dice: el gobernador instruye sesionar a la brevedad de la comisión tarifaria y regresar la tarifa a 6 pesos en la zona metropolitana de Guadalajara, en tanto no se concreten mejoras sustanciales. También hay otro Twitter del mismo Arturo Zamora donde dice que en uso de facultades que brinda el artículo 154 de la Ley de Movilidad, suspende tarifa a 7 pesos en transporte público para regresar a 6 pesos. Y creo que hay otro más donde dice que en esta decisión el regreso a la tarifa a 6 pesos será en los camiones, no en el Tren Ligero ni en Macrobús, que estos sí han cumplido con parámetros que marca la ley. Y esto nos lleva a un asunto espinoso, Mario, porque se supone que es la Comisión de Tarifas la que tiene que tomar estas decisiones. Esto habría que plantearlo al seno de la comisión, y es ahí donde deben de tomarse esta decisión. Yo diría 3 cosas para la Comisión de Tarifas. Uno, que se convoque después de las 2 de la tarde para que no vayan a interrumpir la manifestación que mañana me parece es necesaria socialmente para buscar un poco mitigar el dolor que hay entre la comunidad universitaria de la UDG. Número 2, la comisión deberá ordenar la realización correcta y adecuada de otro diagnóstico en donde podamos revisar por ruta cuál es el estado de las unidades y del servicio que prestan, y incluir en este diagnóstico la opinión del usuario, porque esa parte estaba perdida. Y número 3, revisar si el tema de los 6 pesos aplica también para las otras sistemas que opera el gobierno. Muy bien. Tenemos en la línea telefónica al rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Señor rector, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un gusto saludarles, saludo al público Radio Escucha y televidente de Canal 44. ¿Cuál es su opinión respecto a este anuncio hecho por el gobernador respecto a que regresa la tarifa a 6 pesos? Bueno, me parece que es una reacción positiva en virtud de que efectivamente se está reconociendo de manera puntual que los transportistas no han cumplido y que no es posible que esta situación corra así por más tiempo. Me parece que de entrada empieza a abonarse en el camino correcto, pero por supuesto yo creo que se van a tener que profundizar. Yo la verdad es que veo que después de 30 o 35 años de padecer este problema, todos los jaliscienses, se necesita una acción de mucho mayor alcance, que toque el fondo de si un servicio de carácter público debe estar concesionado en manos privadas, si la ganancia va a imponerse al servicio que los ciudadanos necesitamos, y si Guadalajara, como zona metropolitana, la segunda más importante del país, está condenada a tener un servicio de transporte totalmente fuera de los cánones de cualquier otra ciudad de esas dimensiones. Digamos que el tema de la tarifa es apenas una parte del problema, señor rector. Así es, me parece que va en la dirección correcta, pero tenemos que avanzar a una mayor profundidad y se tiene que revisar de manera integral el problema. Señor rector, el día de ayer se realizaron operativos específicamente en la Ruta 368, que fue la que afectó a la comunidad universitaria el pasado viernes, y también en la Ruta 380 el día de hoy. ¿Qué le parecen estas reacciones también, independientemente de lo que hoy anunció el gobernador, el cancelar completamente la Ruta 368? Bueno, a mí me parece que en todo momento el gobierno del Estado, la Secretaría de Movilidad, tiene la atribución para vigilar, dar seguimiento a las concesiones que se realizan en materia de transporte urbano, y que en el momento en que encuentre irregularidades, unidades con falta de mantenimiento, unidades en las condiciones en las que actualmente el usuario tiene que sufrir o tiene que padecer, pues es en el momento en el que tiene que actuar. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que va en la dirección correcta, pero tiene que ver qué va a pasar con todo el problema del transporte urbano en el Estado. Estamos viendo en estos momentos, señor rector, un Twitter que usted está subiendo a las redes sociales, donde dice que mañana en toda la UDG habrá clases de 7 a 9, a las 9:30 se autoriza suspensión a quienes decidan acudir a la marcha y a las 2 p.m. se reanudan, es decir, la movilización continúa. Bueno, nosotros recibimos esta petición por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios y solamente estamos dando una respuesta. Quienes están convocando a la manifestación son los dirigentes de la FEU, y yo creo que ellos son los que tienen que valorar sobre la continuidad o no. Yo he decidido sumarme a la misma, y por supuesto que si ellos, como hasta ahora, mantienen la convocatoria, pues yo ahí estaré con ellos. Lo veremos, señor rector, entonces en la marcha que va a salir del edificio de rectoría. Claro que sí, por ahí nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba también otro Twitter donde el mismo rector general anunciaba que se autoriza también en las regiones a que algunas comisiones representativas puedan acudir, se autoriza que vengan comisiones representativas a la marcha que se va a realizar de distintos puntos de la ciudad. Y si te parece, Mario, me gustaría que hiciéramos una recapitulación de todo esto, de lo que ha ocurrido desde el viernes, cuando un camión de la Ruta 368 a exceso de velocidad, pues va y se estrella y arrolla a 20 jóvenes en la preparatoria número 10. Hay una persona lamentablemente fallecida, una situación que además las redes sociales han dado cuenta, esa unidad ya traía algunos datos respecto a violaciones, lo cual habla de que no había supervisión. Así es, y de hecho ese es otro tema que yo quería mencionar. Como parte de estos anuncios que hace el gobierno de Jalisco, creo que es necesaria una reestructuración de fondo en la manera en la que la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía, que a su vez hay esta colaboración entre la Policía Vial, que ahora está adscrita a la Fiscalía, y la Secretaría de Movilidad, atienden las quejas.
porque evidentemente si ya había registros de quejas contra esta unidad en particular y esto no se atendió, nos parece que también dentro de la Secretaría de Movilidad debiera haber sanciones y se debieran implementar ciertos procedimientos, ya sea con el personal que hace el seguimiento a las quejas, ya sea con la policía vial que va y verifica en campo, en calle que esto está ocurriendo, porque no puede ser posible que tengamos un número de atención a usuarios, que existan las quejas en redes sociales y no pasará nada. Es decir, si esta unidad nunca hubiera sido reportada, que es igual de lamentable, pero el hecho de que haya evidencia de que efectivamente usuarios habían manifestado esta preocupación y no se hiciera nada, pues pone al descubierto que no tenemos los mecanismos adecuados para que la gente denuncie. Y esta es una parte, Carlos, Ricardo, que creo que a la gente le genera también mucha molestia. Hay una sensación de que no sirve de nada quejarte y denunciar el servicio del transporte porque al final ocurre lo que ha estado pasando frecuentemente. Un segundo aspecto que yo quería mencionar ahora con el anuncio del rector de gente del interior del estado que quisiera participar, también no olvidamos que hay un pésimo servicio en otras ciudades de Jalisco. Peor, ¿no? Así es, unidades más obsoletas, mayor opacidad de la que incluso existe aquí. Entonces yo creo que este es un momento para revisar también qué está pasando en Puerto Vallarta, qué está pasando en Autlán, en las ciudades medias, y que efectivamente logremos también verificar con este comentario que hago de las quejas y las molestias, que no existan represalias o reacciones de molestia ahora por parte de los permisionarios y de choferes, porque regresar la tarifa de esta forma, para comenzar, se genera en domingo y produce confusión de domingo al resto de la semana. Mañana, cuando la gente se levante a las 6, 7 de la mañana que vaya a sus trabajos y quiera pagar los 6 pesos, se va a dar un momento de confusión, y aquí le pediríamos a la Secretaría de Movilidad y a la Policía Vial que estuvieran muy atentos con los operativos porque se pueden cometer abusos. Hay choferes y hay concesionarios y permisionarios que se van a resistir a esta situación, y lo que no queremos ahora es que haya agresiones contra los pasajeros del transporte público por gente que no quiera acatar la medida del gobernador. O al revés, ¿no? En contra de los choferes, claro. Porque hay que decir que esto es oficial, insisto, hasta que la Comisión de Tarifas sesione. El gobernador ha sido claro en ello, no dijo a partir de este momento se cobran 6 pesos, entonces hay que tener cuidado con esa medida de tiempos, ¿no? Efectivamente, Ricardo, y esto que tú mencionas es muy importante porque también hay mucha gente que está muy molesta. Yo creo que es importante retomar el mensaje de paz y tranquilidad que ha estado planteando el líder de la FEU. Yo creo que tengamos un poco de paciencia hasta ver cómo los cambios se van a ir dando. Y esperar la reacción de los transportistas, ¿no? Porque tanto en la Comisión de Tarifas como fuera seguramente no estarán de acuerdo. Hay que recordar que el estudio técnico para subir el transporte planteaba que sus gastos son para que la tarifa quede en 7.90, entonces bajárselas a 6 pesos seguramente será algo con lo que no estarán de acuerdo. Habrá que ver si hubo labor política por parte del gobierno del estado para que aceptaran esta resolución. Muy bien, pues yo agradezco a Mario que haya venido el domingo para estar con nosotros haciendo este análisis. La sociedad civil no descansa. Así es. Y bueno, nosotros vamos a continuar con esta cobertura especial y le quiero anunciar que el lunes estaremos cubriendo la marcha, Ricardo, desde distintos puntos. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Usted va a seguirla aquí a través de Canal 44, el 31.2 en Los Ángeles y Red Radio Universidad de Guadalajara, donde estaremos dando pormenores respecto a esta movilización de distintos puntos de la ciudad. Así es, estaremos transmitiendo desde las 10 de la mañana del día de mañana y hasta que termine la movilización desde Rectoría, desde donde va a partir el rector, y también desde la Plaza de Armas, donde van a confluir los contingentes, y además tendremos reporteros dando el recorrido junto con los contingentes que partirán desde la Fuente Olímpica, desde la Plaza de la Bandera, desde la Plaza Juárez y también desde la Glorieta de la Normal. Así que lo invitamos a que siga esta cobertura especial, tanto por Canal 44 como por el 31.2 en televisión, como por la Red Radio Universidad de Guadalajara en sus 8 frecuencias a lo largo y ancho del estado de Jalisco. Vamos a ver unos tweets del gobernador ya para despedirnos. Aquí el gobernador Aristóteles Sandoval dice: a la sociedad y el gobierno se nos agotó la paciencia, he ordenado regresar la tarifa del transporte a 6 pesos en el área metropolitana. Esto es lo que dice en uno de sus tweets, y dice: la tarifa de 6 pesos se aplicará en tanto los transportistas no cumplan con la ley, con el servicio que nuestras familias merecen. También habrá que decir que para poder hacer efectivo esto tiene que sesionar la Comisión de Tarifas. Hasta aquí llegamos con esta transmisión especial. Como ya le he dicho en las anteriores ocasiones, cuantas veces sea necesario, interrumpiremos nuestra programación para dar a conocer este tipo de información que afecta a la ciudadanía. Así que muchas gracias y buenas tardes. Señal informativa, periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa. La noticia donde estés.